Siempre nos hemos preguntado por qué al introducir un objeto en un medio diferente al aire, este parece como si cambiara de tamaño o si se quebrara, como en este caso. Bueno, si bien este fenómeno aparentemente es normal de visualizar, realmente tiene una explicación científica a fondo, relacionada en este caso con fenómenos ópticos. En este caso, el fenómeno óptico que permite que esto suceda es el de la refracción, el cual es en cierta manera determinado por una ley muy práctica y sencilla llamada la ley de Snell. La ley de Snell simplemente es la ley que determina el ángulo de refracción de una onda, o en este caso de la luz, al propagarse o al pasar por una superficie de separación, como esta es una superficie de separación de dos medios diferentes, caso aire, caso agua. Y vamos a demostrarla mediante un experimento muy sencillo y mediante ejemplos aplicativos que nos ayudarán a entender más a fondo esta ley. Observen cómo el rayo de luz del láser tiene una dirección específica, pero al pasar un vaso de vidrio con agua, este rayo se desviará. Teniendo en cuenta la distancia entre el vaso y la pared es de 14.5 centímetros. Empecemos. Ahí pueden observar que el rayo de luz se desvió. Determina así la ley de Snell. El rayo de luz ha sido refractado. Observamos el punto de referencia 1, en donde incidimos por primera vez el rayo de luz. Y ahora tenemos el punto de referencia 2, en donde el rayo de luz fue refractado. La distancia entre estos dos puntos de referencia vamos a determinarla. Aproximadamente 8.5 centímetros. Recordemos que la distancia que estaba en la pared con respecto al vaso con agua era de 14.5 centímetros, para que tengan eso en cuenta. Bueno, muchachos, vamos a tener en cuenta los datos ya obtenidos. Primero que todo, vamos a despreciar el vidrio. ¿Para qué? Para no tener en cuenta su índice de refracción. Vamos a tener los siguientes índices de refracción. El del agua, que teóricamente es 1.3. El del aire, que es aproximadamente 1. Realmente es un poco más, pero el valor es tan pequeño que se aproxima a 1. Tenemos la distancia entre el vaso con agua y la pared, que es 14.5 centímetros. La distancia entre el punto de referencia 1 y el punto de referencia 2, que es 8.5. Entonces hacemos lo siguiente. Suponiendo que aquí estaba el vaso y esta es la pared, la distancia es 14.5. Y la distancia entre el punto de referencia 1 y el punto de referencia 2, 8.5. Con eso tenemos un ángulo. Aquí tenemos el cateto adyacente del ángulo y el cateto opuesto. Para hallar ese ángulo simplemente hacemos la fórmula de tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces simplemente reemplazamos los valores, simplificamos la longitud, que está en centímetros. Cuando tenemos este valor, pasamos la tangente a cotangente o tangente a la menos 1 por 8.5 sobre 14.5. 8.5 que es el valor del cateto opuesto y 14.5 el valor del cateto adyacente. Resolviendo esto nos da aproximadamente este valor, 30.4 grados, que es el ángulo de refracción, que en este caso fue en el aire, porque fue el último medio en el cual pasa la luz, o se propagó la luz. Pero queremos saber cuál fue el ángulo de incidencia. Efectivamente, ese ángulo de incidencia fue el ángulo de incidencia que se dio en el agua. ¿Okay? Entonces, en este caso, como el agua fue donde se incidió la luz, N1, que es el índice de refracción 1 en este caso, sería, como vemos acá, en el agua, es 1.3. Por seno de el ángulo de incidencia, que no lo conocemos, igual a N2, que es el índice de refracción del aire, que sabemos que es 1, por el seno del ángulo de refracción, que ya sabemos que es 30.4 grados. Para que sepan, esta es la fórmula, o la ecuación, más bien, la ecuación de la ley de Snell. Simplemente, ¿qué hacemos? Despejamos. Hay que despejar el ángulo de incidencia. Tenemos N1, tenemos N2, tenemos el ángulo de refracción, pero no el de incidencia, entonces aquí empezamos a resolver. Reemplazamos N1, 1.3, N2, 1,
por seno de 30,4 grados. Despejamos, dividimos 1 entre 1.3 por seno de 30,4 grados, eso da igual a 0.39. Llevamos a arcoseno o seno a la menos 1, 0.39, y es igual a decir que el ángulo de incidencia es aproximadamente 23 grados. Bueno, con los datos y resultados obtenidos anteriormente determinamos el ángulo de refracción y el ángulo de incidencia. En este caso el ángulo de refracción fue para el aire y el ángulo de incidencia fue para el agua. Pero ahora vamos a hacer todo lo contrario, vamos a determinar el ángulo de incidencia, pero esta vez para el aire, siendo el ángulo de refracción para el agua. ¿Y cómo lo haremos? Lo mismo, utilizaremos la ecuación de la ley de Snell. Despreciemos nuevamente el índice de refracción del vidrio. Listo. Tenemos el valor del índice de refracción del aire, que es 1, el índice de refracción teórico del agua, que es 1.3, el ángulo de refracción que lo conocemos, que es 23 grados y está en el agua, y el ángulo de incidencia que no lo conocemos y está en el aire. La ecuación de la ley de Snell, entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos los valores. N1, que es el índice de refracción teórico del agua, 1 prácticamente, aproximadamente 1, por seno del ángulo de incidencia, que no lo conocemos. 1.3 es el ángulo el índice de refracción del agua, por seno de 23 grados, que es el ángulo de refracción. Despejamos, entonces tenemos 1.3 sobre 1 por seno de 23 grados, que es aproximadamente 0.507. Seno de I es 0.507, donde despejamos I, que es el ángulo de incidencia. Entonces, al despejar seno, al pasar seno al otro lado de la ecuación, entonces dará como seno a la menos 1 o arcoseno de 0.507. Y el resultado del ángulo de incidencia será 30,5 grados. El ángulo de refracción, cuando teníamos en cuenta que el ángulo de incidencia era el del agua, que era 23 grados, el ángulo de refracción nos dio 30,4 grados, muy parecidos los valores. Y aquí podemos ver en esta imagen la relación. Primero, incidimos el agua, el rayo de luz desde el medio aire hacia el agua, en donde efectivamente se refractó el ángulo o se desvió. Aquí pasó de 30,5 grados aproximadamente a 23 grados. Y cuando este rayo de luz incidió otra vez sobre el aire, volvió prácticamente el ángulo en el que estaba anteriormente. Muy parecidos, tal vez la diferencia de valores en decimales se debe al manejo de cifras significativas o errores en los cálculos, pero la esencia es que sigue siendo prácticamente el mismo valor del ángulo. Y vemos de que cuando el medio tiene menor índice de refracción, que en este caso es el aire, el ángulo es mayor que los medios que tienen mayor índice de refracción, por ejemplo el agua. Y podemos verlo aquí también, 23 grados, y aquí pasa un medio de menor índice de refracción y el ángulo aumenta los grados. Anteriormente hemos visto cómo funciona el fenómeno de la ley de Snell. A continuación veremos otras áreas en donde se puede aplicar esta ley, en este caso la geología. Tenemos en cuenta que hay dos tipos de ondas. Teóricamente la elasticidad nos dice que es posible dos tipos de ondas, en este caso las ondas P y las ondas S, que viajan a través de la Tierra y que son conocidas como ondas de cuerpos u ondas internas, las cuales también tienen otros nombres alternativos, los cuales son de cizalla o de compresionales. En primer caso vamos a ver las ondas P. ¿Qué son ondas compresionales? Son las que transmiten cuando las partículas del medio se desplazan en la dirección de propagación. En este caso, en la primera gráfica podemos ver que la velocidad de propagación se verá hacia la derecha y en ese pequeño segmento es la propagación de la onda, produciendo compresión y dilatación en el medio. Luego al hacer compresión y al soltarlo, vemos que en la segunda gráfica podemos ver una dilatación y después luego una compresión de manera continua en todo el segmento. En el último gráfico, en la parte inferior, vemos como la dilatación va corriendo. En este segmento está en la parte inicial, luego va más adelante y así sucesivamente durante todo el trayecto de la onda. En las ondas S es mucho más simple, en la cual, como a diferencia de las ondas P, son aquellas en las cuales las partículas del medio se desplazan perpendicularmente
a la dirección de propagación, por la que ésta es asociada con deformación de terreno de zizache. Al cambiar la velocidad, al cambiar de estado, al ser este un estado sólido, puede seguir la propagación se refractará de un ángulo menor. Al ser este un estado líquido, se reflejará. Lo más posible es que se refleje las ondas S. Anteriormente se había explicado de la definición de las ondas S y las ondas P, teniendo en cuenta que recordando que las P son de mayor velocidad y pueden propagarse en ambos estados de la materia, líquidos y sólidos, y las ondas S de menor velocidad solo en estados sólidos. Entonces, en esta representación de la Tierra vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo funcionan los sismos. Entonces, vemos que en la parte superior, indicado de color rojo, sería el inicio de un sismo. Entonces, haciendo un ejemplo de que se está propagando, haciendo representación de que esto es una onda S, al llegar se estará propagando en un medio sólido, no habrá ningún inconveniente. Al llegar a la superficie del núcleo externo, está en estado líquido, en este caso no habría ventaja sobre la onda P, por lo cual se reflejará llegando nuevamente a la superficie. En caso de las ondas P, sería lo contrario. Al propagarse nuevamente en el sismo, al llegar al cambio de materia, en este caso, no habrá ningún inconveniente, podrá propagarse, pero se refractará, lo que indica que habrá un cambio de ángulo. Nuevamente, al cambiar de estado líquido a sólido, nuevamente la onda P va a refractarse y se reflejará en la superficie de la Tierra. Entonces, es una forma simple para explicar cómo funciona una onda S y una onda P, que espero que hayan entendido. En la geología es en la parte de la mineralogía, en este caso la mineralogía óptica, donde tenemos una sección delgada de roca compuesta por minerales. En este caso tenemos el vidrio, que es en el cual se coloca la sección delgada. Este sería el mineral, y lo negrito sería el bálsamo, con el cual se pega la sección delgada al vidrio. Entonces tenemos que estos son los rayos de luz polarizada por el microscopio, los cuales atraviesan, en este caso, el bálsamo y el mineral. Entonces, como aparece acá, el índice de refracción del mineral o del grano es mayor al índice de refracción del bálsamo, por el cual llega a entrar la luz en el bálsamo, pues pasa, y cuando llega el mineral, este se va a refractar hacia el centro del mineral, porque tiene mayor índice de refracción, dejando un ángulo, que es el de acá, que sería como una zona de sombra, con lo cual lo conocemos como el relieve. En este caso sería una vista de planta del mineral. Entonces vemos que lo tenemos a los dos lados del mineral. Ahí sería un relieve positivo, porque el índice de refracción del mineral es mayor que el índice de refracción del bálsamo. El índice de refracción del bálsamo es aproximadamente 1.54. Para este caso tenemos el mismo ejemplo, solo que ya el índice de refracción del grano es menor al índice de refracción del bálsamo, por lo cual entonces los rayos de luz se refractan hacia el bálsamo, dejando igual un ángulo en el cual pues, se va a tener una oscuridad, y lo cual va a reflejar un relieve, en este caso un relieve negativo. Conclusiones. Mediante la ecuación n1 por seno del ángulo de incidencia igual n2 por seno del ángulo de refracción, la ley de Snell determina el ángulo de refracción de la luz al pasar de un medio a otro, preferiblemente ambos medios con distinto índice de refracción. Pero, si la luz pasa por dos medios con igual índice de refracción, como vemos en la figura, el ángulo de refracción y el ángulo de incidencia serán iguales. Podría decirse incluso que no hay refracción, ya que la luz no se desvía. Si la luz pasa por dos medios con distinto índice de refracción, en donde el índice de refracción 1 es menor que el índice de refracción 2 y la luz incide desde el medio 1, el ángulo de refracción será menor que el ángulo de incidencia. Si la luz pasa por dos medios con diferente índice de refracción, donde el índice de refracción 1 es mayor que el índice de refracción 2
y la luz incide desde el medio 1, el ángulo de refracción será mayor que el ángulo de incidencia. Con esto podemos concluir que si la luz incide con cierto ángulo a un medio con menor índice de refracción, el ángulo de refracción será mayor que el ángulo de incidencia. O si la luz incide con cierto ángulo a un medio con mayor índice de refracción, el ángulo de refracción será menor que el ángulo de incidencia. Espero que hayan entendido y muchas gracias por vernos.